Desprendimiento. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno al amor afirma que el amor no busca su propio interés, o no busca lo que es de él. También se usa esta expresión en otro texto. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica en cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para amar a los demás. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie peor que el avaro consigo mismo. Pero el mismo Santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado, y que de hecho las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Por eso, el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio, hasta llegar al amor más grande, que es dar la vida por los demás. ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin? Seguramente es posible porque es lo que pide el Evangelio. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Sin violencia interior. Si la primera expresión del himno nos invitaba a la paciencia, que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de los demás, ahora aparece otra palabra, paroxinetai, que se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esta agresividad íntima no sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. El Evangelio nos invita más bien a mirar la viga en el propio ojo, y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. No te dejes vencer por el mal. No nos cansemos de hacer el bien. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente. Si os indignáis, no llegaréis a pecar. Que la puesta de sol no os sorprenda en vuestro enojo. Por eso, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? No. Solo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia sin palabras, pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. La reacción interior ante una molestia que nos causen los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón, desear el bien del otro, pedir a Dios que lo libere y lo sane. Responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados, para heredar una bendición. Si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos no a la violencia interior. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. La frase logizetai tokakon significa toma en cuenta el mal, lo lleva anotado, es decir, es rencoroso. Lo contrario es el perdón. Un perdón que se fundamenta en una actitud positiva que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno.
La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza más que en una sana defensa de la propia dignidad. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo, y será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo. Alegrarse con los demás. La expresión jairei epiteadikia indica algo negativo afincado en el secreto del corazón de la persona. Es la actitud venenosa del que se alegra cuando ve que se le hace injusticia a alguien. La frase se complementa con la siguiente, que lo dice de modo positivo. Si jairei te aletheia. Se regocija con la verdad, es decir, se alegra con el bien del otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Eso es imposible para quien necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos. Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con alegría, y de ese modo da gloria a Dios, porque Dios ama al que da con alegría. Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro, y sobre todo nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que, como ha dicho Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. La familia debe ser siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida sabe que allí lo van a celebrar con él.